que empezar a escribir esto fue si el comunismo era una doctrina netamente criminal. Ninguna idea es criminal, delinquimos las personas, no delinquen las ideas. Es decir, esto que suele decir Huerta en la clase, ¿no? Esto es una idea, no voy a cogerla, pues una idea no te puede matar, una idea no te puede hacer nada, puedes tener la peor idea del mundo. Yo puedo pensar que os voy a matar a todos aquí ahora mismo, pero nadie me puede meter en la cárcel por eso, ni acusarme de nada. Lo más que pueden hacer es si realmente saco la metralleta y os mato a todos. En ese caso, bueno, con la ley actual en España no creo que pasase de los 18 años en la cárcel. Entonces, desde el punto de vista teórico, ninguna idea, ni el comunismo, ni el nazismo, ninguna idea es criminal, ninguna idea delinque, porque las ideas no delinquen, insisto. Lo que sí se ha demostrado criminal es su aplicación práctica. Es decir, esas mismas ideas que en el universo etéreo de las ideas no hacen daño a nadie, en la práctica aplicadas por gobiernos de verdad, sobre gente de verdad, se han hecho daño a la gente. Muchísimo daño a la gente, más del que podamos imaginar nosotros ahora. Es decir, el comunismo tiene la cifra canónica de 100 millones de muertos, que probablemente sean unos cuantos más. Es una cifra conservadora de un libro que salió hace, pues, el año 97, creo que fue hace 15 años ya, que unos investigadores franceses, unos historiadores, hicieron una especie de recopilación de los regímenes comunistas hasta la fecha, sobre todo la Unión Soviética, ¿no? También incluye a otros países como los del este de Europa, incluso la España de la Guerra Civil, y calcularon de manera muy conservadora 100 millones, podrían ser algunos más, ¿no? Y otros tantos que no conocemos pero que murieron a consecuencias de esos regímenes inhumanos, ¿no? 100 millones de personas se dice pronto, pero es que España tiene 47 millones de habitantes, ¿vale? No es ni la mitad de los que mataron directamente los regímenes comunistas. Son 100 millones de personas con nombres y apellidos, más otras tantas que padecieron cautiverio en campos de concentración, en cárceles como presos políticos, en prácticamente todos los países, bueno, ¿qué digo? En todos los países donde ha habido un régimen comunista, automáticamente ha habido delitos de conciencia. Es una cosa y la otra van unidas, es imposible. De hecho, el comunismo es inaplicable si antes no se somete a las ideas a una policía. Sin policía política no hay posibilidad de implantarlo, ¿no? Bien, entonces, algo así, algo semejante, ¿cómo puede ser que termine gobernando? Es decir, realmente, si viviésemos en la Tierra Media, ¿Sauron tendría alguna chance de ganar unas elecciones? Pues yo creo que no, pues un tío con un ojo de fuego, tal, unos orcos que son feos de narices. No, si sometiesen allí a la voluntad popular de los orcos, de los enanos y los hobbits y tal, no le votaría a nadie. Bien, el comunismo es lo más parecido a Mordor. Si lo pensamos, lo único que genera es miseria, dolor, desesperanza. ¿Cómo puede ser que haya habido que media humanidad, o prácticamente media humanidad, haya estado gobernado por regímenes comunistas durante casi medio siglo? En el año 1975, media humanidad estaba gobernada por el comunismo. No solo la Unión Soviética, que era el país, bueno, Rusia sigue siendo el más grande del mundo, 22 millones de kilómetros cuadrados, sino toda Europa del Este, gran parte de África, en América. Solo en aquel entonces estaban Cuba y Nicaragua, pero bueno, estaba creciendo y en Chile estuvieron a punto de hacerse con él. Salvador Allende básicamente a lo que iba era a convertir Chile en un país comunista, ¿no? En el sudeste asiático el horror de los horrores, es donde se instauraron las democracias populares, las dictaduras, es decir, peores y más sangrientas, la de Camboya, la de Laos, la del propio Vietnam, no digamos ya lo de China. Entonces, ¿cómo es posible que llegasen a subyugar, porque ahora son nada, 2 paisitos remotos, pero cómo llegasen a subyugar a tanta gente durante tanto tiempo? El comunismo se puede llevar nada más de 3 maneras. La primera es por la fuerza, que es la más habitual. Es decir, mira, unos tíos, ¿no? Es lo de la Revolución Rusa, ¿no? Se autolegitiman, generalmente una minoría, el partido bolchevique en la Duma era el 5%, eran nada. Es como si hoy, pues, ¿qué te digo yo? ¿Qué os digo yo? UPyD decide montar la revolución, toman el Palacio Real, tal, no sé qué. Y mañana pues nos montan un régimen, bueno, digo, no, UPyD no lo va a hacer nunca, pero un partido con ese tamaño, un partido realmente pequeño. La siguiente es que te lo imponen. Prácticamente toda Europa del Este vino por imposición externa. Los polacos no querían un régimen comunista, los checos tampoco, ni los rumanos, ni los búlgaros, nadie. Se lo impusieron, el Ejército Rojo fue como una apisonadora. En el sudeste asiático fueron los chinos. En cambio, China sí hizo su revolución previa a una guerra civil, como en el caso de Cuba. En Cuba no se impuso desde fuera, todo lo contrario, fue mediante la fuerza, bueno, 3 años de guerra, pues la guerrilla famosa de Sierra Maestra y demás. Y la última es por las urnas también se puede llegar al comunismo. No es muy habitual, pero sí se ha llegado. El caso de Venezuela es clarísimo, los Chávez y ahora Maduro gobiernan de manera legítima, los venezolanos les han votado. Nos guste o no nos guste, es así. Salvador Allende llegó al poder por las urnas. El Frente Popular en España ganó en el año 1936 limpiamente. No
no tuvieron que fusilar a nadie, los fusilamientos vinieron después. Pero de entrada, en febrero del 36, el Frente Popular ganó limpiamente las elecciones. Bien, entonces, a partir de aquí, una vez han conseguido el poder, siempre por una de estas tres vías, la normal es siempre la violenta. El comunismo y violencia van íntimamente unidos. Y parte del marxismo, de la idea marxista de que la violencia es la partera de la historia, de que nada se puede alumbrar si no es violentamente. Lo vemos, por ejemplo, en las manifestaciones. Las manifestaciones, porque siempre o casi siempre, manifestaciones, quiero decir, de socialistas, manifestaciones de gente decente, no. Contra socialistas de derechas y de izquierdas. ¿Por qué terminan siempre con un pequeño grupo armándola? Que está esperando además a eso. Está esperando a que se vaya la gente bien intencionada y entonces empiezan, ya llevan sus cócteles molotov, su tal, y empiezan a atacar a la policía, le meten fuego a un contenedor, atacan la sucursal de un banco, y dices, ¿por qué lo están haciendo? Cualquiera de vosotros que haya visto una manifestación o el final de una manifestación, lo primero que hace es chocarte. ¿Por qué necesitan la violencia? Pues la violencia la necesitan porque a partir de ahí todo va a ser violencia. Y todo se va a imponer mediante la violencia. Y la idea es, el mundo está equivocado, es decir, el orden de cosas que hemos heredado del pasado está equivocado y hay que cambiarlo. Y la manera más directa de cambiarlo, es decir, la gente no deja de pensar en sus asuntos y de interesarse por sus cosas de grado. Nada más lo hace por la fuerza. Realmente nunca dejas de pensar en tus propios asuntos porque es nuestra naturaleza. Pero bueno, el Che Guevara en eso lo decía claramente, ¿no? Necesitamos construir el hombre nuevo y lo necesitamos construir ya. Entonces, para construir el hombre nuevo solo tenemos dos vías. Una, esperar 30 o 40 años a formar nosotros a la siguiente generación, la obsesión con la educación. Y la otra es, a todo el que no agache la cerviz, lo liquidamos. Lo liquidamos físicamente. Lo matamos a hambre o en un paredón, ¿no? Entonces, ese programa violento trae una transformación de la sociedad, porque el comunista, cuando empieza su programa de transformación, siempre dice que va a haber que hacer sacrificios. El propio Fidel Castro, Cuba era uno de los países el más rico de toda la América hispana. Y los cubanos, en Cuba había en 1959 más vacas que personas. Comer carne en Cuba era lo normal. Bien, sabemos que 5 años después comer carne en Cuba era para los del partido y poco más, ¿no? Lo mismo pasó pues prácticamente con casi todas las cosas, ¿no? En Cuba conducir un coche pues era una cosa relativamente normal en el 59 y en el 60 ya solo tenían coche los miembros del partido, ¿no? Y así con todo, bueno, hasta el azúcar, era el país que más azúcar producía del mundo, bueno, pues dejó de serlo porque socializaron o colectivizaron las zafras y demás, ¿no? Entonces, sobre esta base, ellos dicen, un pequeño sacrificio que no va a costar nada. Total, bueno, que se mueran 4. Además, total, eran 4 ricachos. Los 4 ricos podemos prescindir de ellos. Me decía antes José Ignacio del Castillo que en la base del comunismo hay una parte muy importante de resentimiento, y es cierto. Es decir, y de envidia. De, bueno, ¿por qué este de enfrente tiene más de lo que tengo yo? O es más listo de lo que soy yo. Y por lo tanto tiene más posibilidades de obtener rentas y riquezas de las que voy a tener yo nunca. Bueno, pues como no puedo solucionarlo, porque yo a este hombre que ha nacido guapo no le puedo afear, bueno, sí, le puedo desfigurar y tal, pero al que ha nacido listo, a no ser que le des con un ladrillo en la cabeza, va a seguir siendo más listo que tú y prosperará mejor que tú en la vida. Pues la única manera es liquidarlo. Ya está. Es la manera más directa, ¿eh? Esto es Caín y Abel. Es decir, pues virtuoso, no sé, le liquido y fuera. Y además construyo sobre mi actitud, además es la buena. Porque ese es el que estaba impidiendo que el resto de ese virtuoso es el que estaba impidiendo que la civilización progresase y que el ser humano pues llegase a un estadio superior. O sea, esa idea del mejorar al hombre es constante en todos los regímenes comunistas. Es decir, cuando llevaban 40 años en la URSS con un gobierno comunista, todavía hablaban en los periódicos de... Es que hay resabios de la época de los zares, no quedaba nadie ya de la época de los zares, pero no hay resabios de la época de los zares que hay que ir limando poco a poco, ¿no? Si cogían a uno que no lo era, ya habían pasado medio siglo, pues decían, claro, ya no podemos echarle la culpa al pasado. Esto es que este tío trabaja para otros, y hay los agentes del imperialismo, este tipo trabaja para otros o directamente es un enfermo mental. Entonces, a los disidentes se les metían sanatorios psiquiátricos, no podían entenderlo. Pero si vivimos en el paraíso, ¿cómo puede ser que tú estés en contra de esto? Es una de dos, o eres malo o te está pagando la CIA directamente. ¿Cómo llaman a los disidentes cubanos? Los gusanos, ¿no? Al servicio de la CIA, no es un pobre hombre que vive en Miami, ¿no? Este tío está al servicio y le están pagando.
O si no es que estás loco, y a los locos pues hay que o mandarles al gulag, o para que se mueran de hambre, o matarles a trabajar, o si es una persona, pues un escritor famoso, un músico famoso, se le confina en un sanatorio a las afueras de la ciudad a que, bueno, intente rumiar el error que tiene y morirse con él, o si es joven, se le puede reeducar. En los laogai, que eran los campos de concentración chinos, eran oficialmente campos de reeducación, se definían así. Había que reeducar a gente que se había, bueno, desviado de la norma, ¿no? Bien, en este proceso de transformación del mundo no solo incluye el igualarnos en la cantidad de renta que obtenemos cada año, que esto, bueno, es la base sobre la que la propaganda comunista se instaura. No puede ser que haya ricos y pobres. Esto es una cosa, esto no es propio de una especie que se dice civilizada y demás, ¿no? No, a partir de ahí una vez ya están en el poder, tienen que subvertir todos los valores. Absolutamente todos. Y no sabes si reírte o llorar. Es decir, como en la mayor parte de capítulos del libro, algunos son el caso, por ejemplo, de, siempre que no tengan muchas víctimas mortales, bueno, el caso del gran salto adelante de Mao, pues no te ríes nada, pues son 40 millones de personas. No digamos ya lo de los gemelos rojos en Camboya. Pol Pot se cargó literalmente al 25% de la población. Y además de unas maneras espantosas, ¿no? Con un desorden y un caos absoluto, ¿no? El capítulo de los gemelos rojos yo creo que es el más duro de todos por la inhumanidad. En Europa no se hicieron salvajadas como esas, aunque no siempre. En Rumanía, por ejemplo, llegó a haber unos campos de concentración tremendos. Hubo uno que se llama Pitești, también tengo un capítulo dedicado a él, en el que era un infierno aquello. No era una reeducación a base de golpes. Unos presos tenían que pegar a los otros. Se volvían todos locos, claro. El caso de Pitești hasta fueron los propios comunistas los que acabaron con ello, porque les salían verdaderos monstruos, gente loca, que ya se mataba entre ellos, incluso cuando salía a la calle, ¿no? En Bulgaria también hubo campos de concentración duros. En Alemania del Este, en Checoslovaquia no tanto, también eran países más civilizados, más cultos, etcétera, ¿no? Porque el comunismo en Europa se apoderó de zonas muy centrales. El caso de la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Alemania, que traían pues una cultura muy potente. Es decir, lo que hicieron con Praga, por ejemplo, una de las ciudades más cultas y más refinadas de Europa, ¿no? Pues tampoco podían hacer lo que estaban haciendo en Camboya, ¿no? Aún así hubo episodios gloriosos en todos los países, ¿eh? El caso de lo que más conocemos en Checoslovaquia fue la primavera de Praga y cómo se ahogó posteriormente, o lo de Hungría con lo del el año 56 y cómo lo mismo se ahogó, la represión que le sucedió y demás, ¿no? Aparte de su aplicación que siempre es criminal, como he dicho antes, no es casual, van exactamente a lo que van. Es decir, un régimen comunista no actúa por actuar, sabe exactamente, como un cirujano. Tenemos que ir a por esto, a por los niños, para tal y a destruir la familia, no sé qué. Tenemos que ir a por... ¿La ciencia no nos es propicia? Pues nos inventamos una nueva. Ya solo faltaba, ¿no? ¿Que quedan resabios del pasado? Pues nada, los resabios del pasado se acaba con ellos. De lo mismo metemos fuego en una iglesia y acabamos con imágenes que tienen ahí y las llevan sacando los vecinos desde hace 1000 años que acabamos con una ciudad porque no nos interesa o porque nos parece que... ¿No pensáis que realmente ciertos comunistas no les gustaría, por ejemplo, arrasar la Plaza de Toros de las Ventas en el caso de poder hacerlo? Pues que estoy 100% convencido que lo harían sin ningún problema. De hecho, las iglesias, que es donde se la tienen tomada en España especialmente, hace no mucho han puesto una bomba en la Almudena y en el Pilar otra y tal, bueno, pero un petardo, ¿no? Un petardo por 4 mataos, pero si esos 4 mataos tuviesen poder, probablemente lo arrasaban. Decían, ¿qué es eso de que el Pilar de Zaragoza? Vamos aquí a borrar esto, hagamos aquí un tal, porque hay que borrar el pasado.